Tema 7. Reacciones ácido-base. Las reacciones ácido-base o llamadas también reacciones de neutralización, desde el punto de vista biológico se ven vinculadas al metabolismo intermedio, debido a que los organismos vivos generan gran cantidad de ácidos y a su vez sustancias alcalinas es que la concentración de hidrogeniones, HI, libres en los distintos compartimentos corporales permanecen dentro de límites estrechos. Gracias a la acción de amortiguadores fisiológicos se evita grandes cambios en la concentración de hidrogeniones, y a los mecanismos de regulación mediata y tardíos como son el pulmonar y renal, son en última instancia los responsables del mantenimiento del pH plasmático en los mamíferos. 7.1 Teorías ácido-base. Acerca de la definición de ácidos y bases se han planteado innumerables teorías desde 1903, donde Svante August Arrhenius, que a partir de su teoría de disociación electrolítica estableció que los ácidos son sustancias que pueden donar protones, HI, en un medio acuoso y las bases son sustancias que pueden donar iones hidróxido, O, en un medio acuoso. Siendo objeto de múltiples críticas, su teoría en la actualidad es de mucha utilidad solo en soluciones acuosas. De tal manera en 1923, Johannes Bronsted y Thomas Lowry, propusieron una teoría aplicable también a disolventes no acuosos, donde ácido es toda sustancia capaz de ceder o transferir protones, HI, hacia otra sustancia, y base es toda sustancia capaz de aceptar el protón cedido o transferido de otra, siendo la reacción ácido-base, una reacción de transferencia de protones. Donde un ácido, A, reacciona con una base, H2O, para formar la base conjugada del ácido, A, y el ácido conjugado de la base, H3OI. La reacción generalmente se escribe omitiendo el agua. Acorde a esta teoría debe existir siempre la posibilidad que soluciones anfóteras que cumplan con esta característica de generar pares conjugados, claro ejemplo el agua y los aminoácidos. De acuerdo con lo anterior, el ion acetato, CH3CO, es la base conjugada del ácido acético, CH3COH, de la misma forma el ion amonio, NH4I, es el ácido conjugado del amoníaco, NH3, esto es, muchas sustancias amortiguadoras actúan tanto como ácidos y bases indistintamente, o según el requerimiento del medio en el que se encuentran, tal es el caso del agua y los aminoácidos. Años más tarde, Gilbert Lewis quien propuso la teoría electrónica, en base a la cual describió que un ácido es una sustancia que puede aceptar un par de electrones y una base es aquella que puede donar un par de electrones. Esta teoría es aplicable sobre todo en química orgánica, y se basó en los compuestos que interactúan con el boro. En el caso del trifluoruro de boro tiene un sexteto de electrones exteriores, no un octeto por lo que se comporta como ácido y el amoníaco como la base. Finalmente IUPAC determina que los ácidos son sustancias capaces de aceptar, o donar hidrogeniones y las bases son sustancias capaces de aceptar hidrogeniones o donar, OH, 7.2. Características de los ácidos. Los ácidos neutralizan las bases originando sales. Los ácidos reaccionan con metales dando sales y desprendiendo hidrógeno, corroen el metal. En medio acuoso son buenos conductores de corriente, son electrólitos. Son agrios, como ejemplo se puede citar los ácidos débiles que forman parte de los cítricos, como el ácido cítrico, ácido ascórbico, y el ácido acético del vinagre. Tienen un pH menor a 7. 7.3 Características de las bases. Las bases neutralizan los ácidos. Hacen que el papel tornasol rojo cambie a azul, son amargos y al tacto poseen estructura jabonosa o resbaladiza. En medio acuoso son buenos conductores de corriente, son electrolitos. Tienen un pH mayor a 7. 7.4 Constante de disociación del agua. El agua, como se vio con anterioridad, es una molécula anfótera que se disocia y se comporta como un ácido y como una base, esto debido a sus características químicas, y a su formación. Al comportarse como un ácido y base tiene su constante de disociación donde W se refiere a water, agua en inglés, y es el producto iónico del agua, que a 25 grados centígrados tiene un valor de 10 a 14 m medido experimentalmente. En base a la descripción anterior, se puede inferir que las soluciones que contienen HI igual a 10 a 7 m se denominan neutras, pues poseen la misma cantidad de OH-. Aquellas soluciones que poseen HI mayor que 10 a 7 m se denominan ácidas. Las soluciones con HI menor que 10 a 7 m se denominan básicas. Casi todas las soluciones fisiológicas poseen una concentración de iones hidrógeno cercana a la neutralidad. La sangre, por ejemplo, es ligeramente básica, HI igual a 4x10 - 8 m, considerando que el pH del plasma es de 7,35 a 7,45. 7.5 pH, concentración de HIO. Los valores de HI para la mayoría de las soluciones son demasiado pequeños y difíciles de comparar, de ahí que Søren Sørensen en 1909 ideó una forma más adecuada de compararlas, el pH, que no es más que la forma logarítmica de expresar las concentraciones. La letra P denota logaritmo negativo de 7.6 Escala de pH. En base al pH y su correspondiente concentración, iones hidrógeno y hidroxilo se han clasificado a las soluciones en ácidos y bases, teniendo como solución neutra aquella cuyo pH igual a 7, HI igual a 1x10, 0,7 m, pOH igual a 7, OH igual a 1x10, 0,7 m. 7.7
Constante de disociación de un ácido. La fuerza de un ácido está dada por su constante de disociación. Se entiende por disociación al proceso por el cual un compuesto iónico se separa de sus iones en dilución. En cambio, la ionización es el proceso por el cual un compuesto molecular se separa formando iones en disolución. La constante de equilibrio de una reacción química, en el caso particular de una reacción ácido-base, se denomina por obvias razones como constante de disociación, cuya fórmula se vio anteriormente. Se determina en el caso de los ácidos y bases fuertes, la siguiente fórmula, en la cual se da a entender que estos compuestos se disociarán o ionizarán de manera completa, en soluciones acuosas. Además se considera al agua como una solución constante, por sus características ya explicadas, por lo que el compuesto ácido o base tendrá una nueva constante de ionización o acidez representado como K. Generalmente se contará con 7 ácidos fuertes y 8 bases débiles. En cambio el resto serán considerados como ácidos y bases débiles, debido a su disociación parcial, siendo su constante de equilibrio igual a. Desde este punto de vista también se puede calificar a los ácidos en base a su fuerte porcentaje de disociación. Los ácidos, sulfúrico, H2SO4, clorhídrico, HCl, y nítrico, HNO3, se denominan ácidos fuertes pues se ionizan completamente, 100%, en soluciones acuosas diluidas. El HCN es otro ácido débil. De la misma forma los hidróxidos de sodio y de potasio se disocian completamente en estas condiciones por lo que se denominan bases fuertes. Del mismo modo si la ionización de bases de la base tiene 100% de disociación, se la considerará como una base fuerte. En los sistemas biológicos estas moléculas aunque importantes, son menos relevantes que los ácidos y bases débiles, que son aquellos que no se disocian completamente en soluciones acuosas diluidas. 7.8 Soluciones amortiguadoras. Las soluciones bufero-amortiguadoras son aquellas que contienen un ácido débil y la sal de dicho ácido o una base débil y la sal de dicha base, para de esta manera basado en la teoría de Bronsted-Lowry. En el organismo, son de vital importancia para permitir la homeostasis del medio interno. Están representados por H2CO3 diagonal HCO3, sistema ácido carbónico diagonal bicarbonato, H3PO4 diagonal H2PO4, sistema de los fosfatos, y proteínas diagonal proteinato, donde la hemoglobina regula de forma eficaz la cantidad de HI en los eritrocitos, siendo estos los sistemas químicos de amortiguación. También se cuentan con los amortiguadores fisiológicos que implica al mecanismo pulmonar y renal. 7.9 pH y su implicancia en la salud. El determinar el pH es muy importante en salud, puesto que el equilibrio ácido-base es vital para todos los procesos biológicos. Este equilibrio en el organismo se da entre las ganancias y las pérdidas de ácidos y bases, de tal manera que la dentro y fuera de las células se mantiene relativamente constante. 7.10 Indicadores de pH. Los indicadores son compuestos orgánicos que cambian de color en solución a medida que cambia el pH. Esto se debe a que tienen una constante de disociación, K, que informa sobre el desplazamiento de la reacción de protonación de la forma básica del indicador. El cambio de color ocurre cuando la concentración de la forma ácida o de la forma básica es superior o igual a 10 veces la concentración de la forma básica o ácida respectivamente. Pudiendo ser en forma de papel químico como el papel tornasol, o los indicadores universales de Koltov, o que sean más rápidos y de mayor exactitud como los potenciómetros o pémetros, que son medidores de pH, que tienen electrodos fabricados especialmente para introducirlos en las soluciones que se prueban. Algunos electrodos están diseñados para trabajar con volúmenes pequeños denominándose de superficie. Estos medidores permiten mediciones rápidas y tienen indicaciones digitálicas, con una exactitud de hasta una centésima o milésima de pH. El potencial de un electrodo de vidrio, EG, con respecto a un electrodo de referencia externo se relaciona con el pH, de la siguiente manera: el medidor digitálico de pH tienen un rango de 0 a 14, con fracciones de 2 o 3 dígitos, pH igual a 7.00 neutralidad pH igual a 7.03 a 14.00 tendencia a la alcalinidad o basicidad pH igual a 6.99 a 1.00 tendencia a la acidez.